El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino México en esta cuarta temporada. A mí me da mucho gusto tener una plática hoy con mis colegas Erin Hamilton y Nicole Denier. Bienvenidas, Erin y Nicole. Y en realidad es una conversación quizás un poco diferente a las anteriores que hemos tenido, porque voy a hacer trampa, porque digamos las tres hemos trabajado juntas en temas que vamos a platicar el día de hoy y más que una entrevista va a ser una conversación, pero yo estoy muy contenta. Bienvenidas. Gracias. En realidad, nosotras acabamos de publicar el libro The Returned, Former U.S. Migrants' Lives in Mexico City. Sería algo así como los retornados o los que regresan, o las personas en retorno, y nos enfocamos en las vidas de estos migrantes que estuvieron en Estados Unidos pero que viven en la Ciudad de México. Y a mí me interesaba mucho platicar con Erin y Nicole acerca de qué podemos aprender de la experiencia de retorno para tratar de entender cómo México puede ser un país más acogedor, más inclusivo. Y en realidad, pues en el libro, al final hacemos pues una reflexión de cómo podrían ser mejor las vidas de las personas, pero sí creemos que pues, no se limita solamente a las personas en retorno. Y bueno, va a ser una conversación bilingüe, trinacional. Erin Hamilton está en la Universidad de California en Davis, Nicole en la Universidad de Alberta, en Canadá, y para mí ha sido un gusto poder trabajar México, Estados Unidos, Canadá en estos temas y en otros proyectos también relacionados con retorno e inmigración. ¿Por qué no empezamos un poco, Erin? Digamos, platícanos un poco de dónde surge este libro, este proyecto, este estudio, y seguimos la conversación así. Sí, este libro, The Return, es el producto de un proyecto de muchos años que empezamos en el año 2019 haciendo entrevistas en la Ciudad de México con personas que habían vivido en los Estados Unidos y retornado a vivir en la Ciudad de México. Y nos interesaba sus vidas antes de ir a los Estados Unidos, sus vidas en los Estados Unidos y sus vidas después de regresar a México. Y hicimos 34 entrevistas con una variedad de personas. Lo que tenían en común fue esa experiencia de estar en Estados Unidos y también de estar allí sin los derechos de ciudadanía. La mayoría no tuvieron documentos legales para estar en Estados Unidos. Parte tenían documentos para entrar, pero vencieron y quedaron allá. Y uno sí obtuvo la residencia legal, pero fue deportado tras una condena penal. Y en realidad, quizás algo que sería importante pensar es que, digamos, ya sabemos que hay muchos estudios que hablan del tema de retorno y hay también muchos estudios que nosotros retomamos en el libro, sobre todo pensando en qué ocurre después de llegar. Pero lo que nosotros, y ahí quizás es un poco el contexto, quizás lo que nosotros encontrábamos es que había menos estudios que se enfocaban en lo que ocurría en zonas metropolitanas y lo que ocurría en grandes ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Como que en el conocimiento de la migración México-Estados Unidos había mucho foco en lo que ocurría en zonas rurales, pero también pensando en la zona tradicionalmente expulsora, la zona histórica. Y algo que yo he trabajado con Nicole para otro proyecto, justo poco como ya vislumbraba que había diferencias regionales en la incorporación laboral de las personas retornadas, pero también que en realidad incluso los procesos de incorporación económica de los que nacieron en Estados Unidos también eran diferentes por región. Entonces, no sé, Nicole, si un poco pensando también en los inicios de este libro, yo sé que a ti te interesaba mucho entender el trabajo y la región, digamos, el papel que ocupa la región, el contexto de recepción, pero no sé si puedas hablar un poco como de esto, justo de por qué veías la Ciudad de México hace 5 años
importante para estudiar y un poco también ahora. Yeah, it's very interesting. And one of the things going into this project, as you mentioned, we had done that study thinking about the economic incorporation of people, of returnees in different regions. And we basically found that from the early 2000s, when you have this heightened waves of deportation, that returnees are experiencing declining economic fortunes, right? So cohorts coming back are doing worse and worse. But that decline is the smallest in the traditional areas. So for me, thinking about Mexico City, it was very interesting because this is an area outside of the traditional regions where we might expect, recent cohorts are struggling in the labor market. And it's also, like you said, a major metropolitan area. So I was really interested to understand what people were doing for work, how they were finding jobs, and illuminating some of the struggles that people might be having. And I think we found some things that really echoed findings of our earlier work. People were indeed very much struggling to find work upon arrival. Many people had come back without a whole lot of savings. People who were deported, obviously, did not have a lot of planning and couldn't bring a lot of stuff back with them. People who weren't deported but came back for other reasons, similarly, were sort of drawn back, right, to be with family or to deal with issues that would have taken them back otherwise. And so it was not as if, the traditional region, you have this idea, you have a target earner, they went and earned a lot of money, they came back, they invested in a business. In Mexico City, what you were really seeing is, okay, people have come back, they don't have a lot of resources with them, and they really need to find work quickly. And so they strategized to find that work. People ended up working in the informal sector, in the service sector, starting really small businesses. We see a lot of women working, for instance, selling handicrafts or doing handicrafts. And occasionally we did talk to a couple of people who were successful in starting larger businesses that, furthered their goals that they would see as ideal work. But they weren't by no means the common case. And so to me, it's a real contrast to what's happening or how we've thought about economic reincorporation of returnees in the past. Sí, y algo que quizás es importante resaltar es que había muchos estudios ya sobre el retorno en la zona tradicional, ¿no? En el centro oeste del país. Había muchos estudios también en su momento de, incorporación laboral y muchos casos de estudio incluso en diferentes lugares, ¿no? Y un poco como que en el Atlas, yo cuando revisé todo lo que había, también era bastante interesante e impresionante lo que se sabía de diferentes lugares. Pero quizás sería importante un poco detenernos en por qué la Ciudad de México es importante. Y nosotros empezamos en el libro hablando de cómo, en general, no se piensa que las personas de la Ciudad de México son emigrantes, ¿no? Porque está esta cita incluso de alguien que nos dice, que se encuentra en la frontera con otros cuando están cruzando, y dice, pero tú, ¿qué haces aquí? Tú eres chilango, vienes del DF, ¿no? Desde entonces, y hay oportunidades allá. Y creo que algo que hace el libro es justo rescatar, por un lado, la emigración, como decía Erin, ¿no? De la Ciudad de México, pero también, pues, lo que ocurre ya en el retorno. Y nosotros hicimos el trabajo de campo en el 19, pasaron muchos años para que pudiéramos analizar las entrevistas, hacer el estudio, escribirlo, y estamos ahora en 2025, y a mí me impresiona lo relevante que sigue siendo el tema, pero también lo poco que han cambiado las políticas. Y ahí quizás, Erin, ¿por qué no les cuentas un poco lo que nosotros desarrollamos para describir este momento clave que nosotros describimos como el policy trap, que siempre tenemos problemas para definir en español, ¿no? Pero nosotros hablamos de los efectos justo de la política estadounidense que atrapa. Y en realidad en el 19, cuando lo estudiábamos, y ahora en el 25, cuando se publica el libro, y a lo largo de estos últimos años, pues tampoco vemos mucho cambio en las políticas, aunque quizás sí en las implicaciones, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuentas justo el policy trap? Este periodo que lo llamamos el policy trap en inglés, que sería algo como el cerco de las políticas en español, continúa hoy. Entonces, no ha cambiado dentro de estos 6 años en que hicimos, desde que hicimos las entrevistas. Y empezó en 1986
En ese año, el gobierno de los Estados Unidos pasó IRCA, the Immigration Reform and Control Act, y eso fue la última reforma migratoria integral. Y desde ese año, el gobierno de los Estados Unidos ha pasado leyes y creado nuevas políticas migratorias que han dificultado a la vida de los inmigrantes sin ciudadanía en los Estados Unidos. Entonces, restringieron los derechos de inmigrantes, aumentaron esfuerzos para encontrarlos, detenerlos y deportarlos desde el interior del país. Incluso a personas que llevaban muchos años en Estados Unidos y que vivían en familias con estatus mixto, dificultaron la entrada legal, restringieron accesos a visas, militarizaron la frontera y restringieron acceso a servicios sociales. Entonces, este es un periodo durante las décadas de los 90 y 2000 en que cada año miles de personas de México entraron a los Estados Unidos para trabajar. Encontraron trabajo, vivían con sus familias en Estados Unidos, sus hijos nacieron allá, fueron a escuelas, pero no tuvieron derechos completos y no pudieron cambiar esa situación. No había recurso para eso. Entonces, por eso lo llamamos el policy trap. También se puede pensar en esta generación como un sándwich entre un periodo de amnistía, que fue la IRCA, y en 2012, cuando Obama creó la DACA, la Acción Diferida para Llegadas de Infantes, pero ese programa fue muy pequeño, solo pudieron aplicar una minoría de personas que estuvieron allá sin documentos, y además es un programa que depende del apoyo del presidente y ahora ese apoyo no existe. No existió tampoco durante la primera administración del presidente Donald Trump. Entonces no es seguro, no es un estatus seguro que tienen personas que recibieron la DACA. Sí, y nosotras en realidad también en el Policy Trap lo que hablamos mucho es también... en este capítulo hablamos de la ambivalencia quizás de estar atrapados en Estados Unidos, pero después en el retorno, ya en México también hay un atrapamiento sin poder regresar a Estados Unidos de manera documentada, legal, de visita. Y nosotros hablamos mucho también de cómo la gente se siente también libre en México después de no estar, digamos, con la amenaza de la deportación, pero al mismo tiempo siente este duelo y esta pérdida por haber llegado a México sin su familia completa en la mayoría de los casos, ¿no? Algo que quizás es interesante pensar es que nosotras entrevistamos a personas que en México ya llevaban también, digamos, diferente cantidad de tiempo, diferentes duraciones. Y algo que es importante es que nosotras también vemos a este retorno como este proceso de integración que poco a poco se van acostumbrando las personas en el regreso. Quizás, Nicole, ¿por qué no nos cuentas un poco como lo que implica ese proceso en México, en la Ciudad de México para retornados, pero incluso en general cómo se ha estudiado, digamos, qué ocurre al principio en la llegada y después ya, digamos, conforme va pasando el tiempo? Nosotros entrevistamos personas que en promedio tenían 7 años, pero que en realidad tenían desde 1 a 20 años y muchas de esas personas seguían sintiendo que la experiencia en Estados Unidos era importante, ¿no? Y te pregunto porque sé que también en la forma en que nosotros estudiamos en México estos procesos, muchas veces quizás no se enfocan tanto en el largo, digamos, en periodos largos, porque en realidad hay la población migrante es pequeña, pero en contextos como en Estados Unidos o en Canadá se tiende a estudiar estos procesos, pues sí, digamos, en un periodo un poco más largo y quizás resaltar que nosotros queríamos tratar de entender esos procesos, no solamente a la llegada, a los primeros momentos. Yeah, I think it's really interesting, first off, that you bring up Canada and the United States, which
for academics in both countries, right, there's this long tradition of studying immigrant integration over generations. People come, they settle, and their children do better than they did. And there's this kind of linear integration process. And return kind of flips that equation on its head, right? Like, what happens when you return somewhere that you have not been in a long time? And in some ways, integration, as we study it in Canada and the United States for immigrants, has already happened, right? People are Mexican citizens, and in most cases, they have some documentation of that, although some have to revalidate that or get identification documents again. But most people are Mexican citizens. Most people speak Spanish, so speak the language, with the exception, of course, of people who spent their childhoods in the United States. And even many of them have had some work experience in Mexico. So you would think in sort of the standard models of how you think about people integrating into the society, like, these people have accomplished, they're integrated, except they're not, right? And our research really shows that very clearly. I think, first off, people upon arrival have to re-secure identity documentations. They have to find housing. And in Mexico City, if we want to talk about like what makes Mexico City unique, I mean, Mexico City is an enormous city. It's one of the largest cities in the world. So finding housing is not necessarily simple or straightforward. Getting around the city can be very difficult given how large it is. And people saw real contrasts here. A number of the people we spoke to had disabilities, and noted, that there's not things like in the United States, the American Disabilities Act, which provides accessibility standards. In the US, they encountered something different here. So it's hard to get into, for instance, the metro system with a wheelchair. So they were re-encountering the different sorts of physical environment, the legal infrastructure, and then, of course, my personal interest, right, finding work, which was quite difficult. So I think all in all, it puts the attention not necessarily on the long-term process of integration like we would study in Canada and the United States, but the immediate form of resettlement, which is ultimately going to shape their longer-term integration. Sí, y ahí, digamos, creo que es interesante. Voy a resaltar lo que tú decías, de que las personas que regresan, en principio, van a tener procesos de reintegración diferentes porque ya tienen estos documentos, tienen derechos, igual que las personas con nacionales que nunca migraron, hablan muchas veces el idioma, aunque quizás no lo practican, aunque quizás no tienen una expertise en el idioma como un poco más profesional, pero en realidad, como que en estas dimensiones de integración, uno podría pensar, y lo decimos en el libro, ¿no? Como poner palomitas o checks, como, ok, ¿hablan español? Sí, check. ¿Están naturalizados? Check. Es como el gran indicador de muchas veces de integración, pero en realidad no ocurre. Pero yo preguntaba lo del tiempo, un poco también pensando en que a mí por lo menos lo que me interesó mucho y me llamó la atención cuando analizamos los datos es que el tiempo juega, digamos, no vemos muchas diferencias incluso en las experiencias de retorno en el tiempo que estuvieron en México en su regreso, pero sí muchas veces en el tiempo que estuvieron en Estados Unidos. Y creo que, digamos, nosotros entrevistamos personas que estuvieron, también, la mediana es 11 años y en promedio 14 años, pero son personas establecidas quizás con duraciones un poco más cortas que las personas que salen de la zona tradicional, pero más o menos similares a lo que encontramos, digamos, a nivel nacional, de personas establecidas y personas que tienen hijos, personas en familias mixtas, como decíamos, personas que tienen quizás hijos mexicanos, pero que llegaron muy chicos, pero también que no son elegibles para DACA o sí, pero también hijos nacidos en Estados Unidos. Y yo sé que, digamos, bueno, con Erin he trabajado también en estos otros proyectos de población binacional y de familias binacionales y familias mixtas. Y creo que quizás algo que es interesante y muy diferente a lo que podemos pensar con otros migrantes es en realidad que, por un lado, muchas de estas personas por el policy trap llegan solas y dejan a la familia y se quedan separadas, pero también otras personas llegan en familia y ya no pueden moverse. Y creo que esto es bastante único en realidad. No sé, digamos, no sé ustedes qué piensan, pero creo que si pensamos también en cómo podemos aprender de los casos de retorno para otros inmigrantes,
creo que la dimensión familiar sería súper importante, ¿no? Y ahí, digamos, quizás, Erin, ¿por qué no nos cuentas eso, justo como todo lo que encontramos en cuanto a familia y por qué quizás eso implicaría que es diferente, quizás así pensamos cómo se podrían integrar personas venezolanas, haitianas o centroamericanas en México? En este ambiente de la Ciudad de México, de migración en las décadas de los 90 y 2000, personas no migraron solos, separados de sus familiares por la mayor parte. Había muchas personas que migraron con pareja o migraron con hijos. Y además, en este periodo del cerco de las políticas, las personas no pudieran reentrar a México y después regresar a los Estados Unidos. Entonces, estuvieron atrapados allá. Entras y quedas porque no se puede cruzar la frontera sin costo significativo en términos de dólares y de seguridad y vida. Entonces formaron familias allá, tuvieron hijos nacidos allá, encontraron a nuevas parejas, etc. Y todas esas personas que regresaron a México, que aunque sea por deportación o no, están también atrapados en México. Entonces, si se separaron de sus hijos o de su pareja en los Estados Unidos, no es fácil verlos, no pueden ir de viaje. Los únicos que tienen ese derecho son los ciudadanos y esos son los hijos nacidos allá que tienen el derecho de viajar con sus pasaportes estadounidenses. Pero es difícil. Hay mucha separación familiar. Entrevistamos a muchas personas que están separados permanentemente de sus hijos que están allá sin estatus legal. Y hay otros que regresaron con sus hijos que son ciudadanos estadounidenses que viven ahora en México. Ellos tienen el derecho de regresar a los Estados Unidos, pero sus papás no. Y eso es una situación también difícil. Una cosa que habló Nicole y tú, Claudia, de la incorporación del punto de vista de los Estados Unidos o Canadá, es que muchas veces se ignora a las familias que son transnacionales o binacionales y esta perspectiva que tenemos de personas que han estado en Estados Unidos y regresado a México durante ese periodo es muy obvio que hay muchas personas que tienen familias que están que son binacionales, que tienen estatus mixto no solo en los Estados Unidos, pero también en México. Y que esa situación tiene muchas complicaciones para la vida familiar. Sí, o sea, y sí, creo que es interesante que nosotros hablamos de separación familiar, de migración en familia, de las familias mixtas, de lo que implican estos cambios, ¿no? Muchas veces de las emigraciones por familia también. Y pensando un poco, para movernos un poco en, digamos, o sea, ¿por qué importaría esto para Destino México? No solo pensando en cómo se pueden integrar las personas retornadas, sino migrantes en general. Quizás yo resaltaría que algo que, digamos, describimos en el libro es, además de estas implicaciones del policy trap, describimos mucho lo que implica el llegar a la Ciudad de México y estar un poco, digamos, norteadas, como nosotros decimos, a partir de cómo lo describe justamente Evaristo, uno de nuestros entrevistados, ¿no? De que ellos, digamos, al llegar no saben ni dónde está el norte ni dónde está el sur, no saben si salir, por ejemplo, no sé, del aeropuerto caminando o cómo, ¿no? O sea, hacia dónde se va. Y creo que ese sentimiento quizás se podría pensar que es común a las experiencias que viven otras personas que llegan a nuestro país de diferentes lugares, ¿no? De Haití, Venezuela, pero incluso que quizás personas que no hablan el idioma del continente africano, que ha habido un aumento y que quizás no conocen la ciudad y no saben cómo moverse, y es una ciudad bastante grande y complicada, ¿no? Pero esta idea de norteado también, digamos, nosotros en inglés decimos que da este sentimiento de pérdida, porque se podría traducir, aunque no tal cual, de northless, ¿no? Como pérdida de rumbo, pérdida del norte, justo en parte por la separación familiar, pero también por el no saber cómo incluso, no sé, aprovechar las capacidades y encontrar un trabajo y realmente
insertarse a la sociedad mexicana. Pero digamos, yo creo que sería interesante pensar esa noción de norteado para los otros casos. Pero quizás lo que sí es bastante similar en realidad para cuando uno piensa en incorporación laboral de personas que estuvieron mucho tiempo fuera, es que quizás no van a poder en realidad, digamos, capitalizar esa experiencia migratoria, ¿no? Y ahí yo creo que si pensamos en lo que describimos en el trabajo, en el capítulo de trabajo, y un poco con lo que ha trabajado Nicole en otros contextos de la noción del trabajo, podría haber también bastantes paralelismos, ¿no? Yeah, there's two things I want to say about that. The first is that we had this theme in the book of invisibility, right? That the Mexico City context is unique for return because migrants aren't super visible. They're a very small part of the population. There's no long history of immigration and return. And so migrants really struggle, and through activist organizations have achieved some success in gaining more visibility in furthering their goals for integration. The other way, though, that I'm thinking about visibility and what you bring up is that the experience in the US that often can be very valuable is invisible, right? So if you're trying to get jobs in Mexico City and you need documentation to prove your work experience, you need references to validate who you are and what you can do, this is very, very difficult to do. And so there's this kind of invisibility about your life that makes that integration a little bit more difficult, I think. Yeah, and I'd like to add that the experience of being norteado is not unique at all to somebody who has returned from the United States to Mexico City. It is a common experience of immigration to arrive in a place you don't know. And although we focus on returnees in Mexico City and what that means for their integration and well-being, I think it's also important to remember that people who immigrate have an incredible spirit and courage to take on what they know is going to be a difficult process of adjustment. What's a little bit different about the returnee is that, especially in the case of many of the people we spoke to, their migration back to Mexico wasn't planned. Y creo que, digamos, podemos pensar incluso que esta idea de norteado o de aprender a navegar una ciudad, ya lo hicieron antes, porque nosotros también hablamos con muchas personas que estuvieron en Nueva York y que estuvieron en grandes ciudades, en Chicago, en Los Ángeles, que, digamos, moverse es difícil. Pero creo que hay algo único en el retorno en cuanto a que también en las personas que nosotros entrevistamos nos decían que se esperaba que estas personas supieran cómo moverse, ¿no? Y que se esperaba que conocieran el país, que se esperaba que fuera más fácil, ¿no? Y creo que algo que resaltan muchas de las historias es que en realidad muchas personas no nos imaginamos lo que estas personas están pasando, porque por un lado hay cada vez más estigma, más criminalización, se habla menos de este tema. Por otro lado se piensa que, aunque sepamos poco de las personas deportadas en general en México, en la Ciudad de México, se piensa que quizás cometieron un crimen. Son invisibles, pero al mismo tiempo con muchos estereotipos, ¿no? Y entonces creo que algo que sí es quizás interesante pensando en lo que ocurre con otras poblaciones migrantes es que en general son invisibles, pero cuando son visibles, ¿qué hacemos para que no sean estigmatizadas y criminalizadas, ¿no? En el caso de los retornados, sobre todo asociado a la deportación, a la criminalidad, y un poco que esa noción de que se espera que les vaya bien porque, no sé, se espera que tenían ahorros, se espera que ganaban en dólares, se espera que estuvieron trabajando y quizás también muchas veces se asume que tienen familias a donde llegar y nosotros lo que encontramos es que no, muchas de las personas con las que platicamos en realidad toda su familia estaba en Estados Unidos, ¿no? Pero sí es verdad que por eso es que nosotros decimos que hablamos de norteado durante el policy trap también, ¿no? Que ahí sí es diferente, ¿no? Y es un producto esta criminalización es un producto del cerco de las políticas, porque cree el discurso que caracteriza a migrantes y a personas que son deportadas como criminales. Pero una mayor parte de personas deportadas son deportadas por su estatus legal. Y su estatus legal en los Estados Unidos es un producto de las leyes que no dan visas a personas que vienen a trabajar en servicios, en agricultura, etcétera, en los Estados Unidos. Aunque sí hay trabajo y nuestra economía estadounidense depende
de esos trabajadores. Y en realidad quizás, bueno, no sé, tenemos que empezar a cerrar y movernos a la última parte, un poco del libro, pero también de la conversación, pensando en por qué es importante entender qué podría cambiar en la vida de estas personas para que vivan mejor, ¿no? Y ahí nosotras no presentamos tal cual recomendaciones, pero sí presentamos o recuperamos lo que nos decían estas personas que ellos pensaban que podría haber hecho que su vida fuera mejor en México. Nicole, ¿por qué no nos cuentas justo eso que discutimos en el libro de cómo se podría mejorar la vida de estas personas, que no son necesariamente grandes programas o grandes políticas públicas, ¿no? Yeah, no, I think it's interesting. We did not set out to write a book about policy, and but it came up all the time from returnees themselves. The most obvious one is, of course, U.S. immigration reform that would remove the policy trap. But beyond that, people really had clear ideas about what could help them. And I think all of those ideas really revolved around the basic theme that people want Mexican society to see returnees as having value, right? That this is a group of people who is skilled, who can contribute to the Mexican economy, who can contribute to Mexican society. And there are many ways that people envision doing that. They envisioned, forming organizations or participating in organizations that could help people upon arrival in destinations that, aren't traditional or that aren't on the border. So we talked to people, right, who had, experience going to the airports to help people. We had ideas about, thinking about programs that would connect people with jobs or make it so that the skills of people in the United States are visible to Mexican employers. We had discussions about things like housing, like how do people secure housing, but mainly touching all aspects of life and reintegration to establish the value of returnees. And we even had discussions about, and this was from a man we spoke to named Julio, right? That, in all of that discussion, he was really preoccupied with, heightening visibility of returnees, but not stigmatizing them. It's something that you drew on already in some of your questioning, Claudia. And I think underlying a lot of those proposals that people talked about, I think that was also a huge undertone is that, we want visibility, but we don't want to be stigmatized. And so how can we do that? And that's a hard thing to accomplish from a policy perspective, but I do hope that any policies going forward, recognize and acknowledge that. Sí, Julio lo dice muy claramente, es como hay que hacerlo visible e invisible sin estigmatizar, y creo que para nosotras fue difícil también resaltar historias positivas de éxito, ¿no? Erin, ¿por qué tenemos que empezar a terminar? Pero ¿por qué nos cuentas algo que yo sé que a ti en general te gusta hablar y contar del libro, de esta idea de también sentir mucha libertad en México, pensando también en las cuestiones positivas que surgen del libro? Muchas personas que entrevistamos tenían una preferencia de estar en su país, que sienten aquí cómodo, libre, y además hay un gran sentimiento de relief después de estar bajo la persecución migratoria en los Estados Unidos. Sentían ese sentido de puedo ir en la calle sin nadie arresting me, detaining me, sin esa persecución, esa amenaza. Y hay muchos que prefieren la cultura, prefieren estar en su país donde sienten como parte de su identidad, está como reflexionada en su ambiente. Entonces, no es que todos que digamos que están atrapados aquí por el cerco de las políticas que todos quieren regresar a los Estados Unidos. No, lo que todos quieren es el derecho de movilidad que el cerco de las políticas les that the policy trap denies them, right? That right. And so that is felt as a harm, even if their preference is to be in Mexico.
Y ahí yo creo que pensando en Destino México y pensando en qué es lo que tenemos que aprender, es quizás esta idea de cómo las personas migrantes o en movilidad, sin importar su lugar de nacimiento, puedan en México sentirse libres también para moverse, para poder, digamos, vivir, ¿no? Tener una vida plena. Y muchas de las personas que nosotros entrevistamos quizás pasaron por momentos muy difíciles de depresión, de duelo, de realmente no saber qué hacer y pues de sentirse muy solos después de dejar a sus familiares, pero en general también estaban pues buscando formas de tener una vida plena en nuestro país. Y yo diría que quizás con esa idea podemos como cerrar en que en realidad también en el libro nosotros hablamos mucho de cómo México puede ser un buen lugar para estas personas si es que se consiguen quizás también como facilitar los procesos de integración de las personas mexicanas en retorno, pero que podrían aplicarse a personas de otros lugares. A mí personalmente me gustaría agradecer a las personas que nos compartieron sus historias en el libro, bueno, en el proyecto para el libro, porque creo que obviamente sin ese trabajo no podríamos haber tenido el libro, sin esa confianza. Y yo además les quiero agradecer a ustedes dos por ser unas grandes colegas para poder escribir el libro y otros artículos y proyectos. Así que para mí me encanta poder tener esta conversación y quizás diría que así como tuvimos nosotras ahora una discusión bilingüe, nuestras reuniones de trabajo también eran bastante bilingües y de discutir qué significaba familia muégano, qué significaba huir de la chancla de la madre. Y creo que el idioma también pues muchas veces puede acercar a diferentes culturas. Una última reflexión, Erin, Nicole. No, pero muchas gracias por tenernos, por esta oportunidad de hablar del libro y de hacer el trabajo juntas, que fue un gran honor. Y también quiero agradecer a las personas que conocimos, que son parte ahora de este trabajo y de nuestras experiencias también, siempre. Y muchas gracias, Claudia. And like Erin and you both said, it's just been fantastic to work in a team. And I appreciate that, you know, the team in some ways reflects reality on both sides of the border, and bringing our perspectives together, I think really enriched the project. But also to echo what Erin is saying, really the biggest gratitude to the people who shared their stories with us and shared parts of their life with us. And we hope that they enjoy the book and that it really brings about change in their lives in some way, maybe down the line. Exacto. Pues con eso terminamos. Yo les dejo y espero que nos acompañen en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, este espacio que tenemos desde el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas para pensar cómo México puede ser más acogedor y más incluyente. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.